Saludos, mi nombre es Giancarlos Félix González. Estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago. Mi matrícula es 218-4859. Curso la materia de métodos numéricos, sección 212, y con el profesor Freddy Santos. Les voy a estar hablando sobre los métodos cerrados. Esto dice que son aquellos métodos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz, y también se llaman de intervalos, ya que se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Y además, como su nombre lo indica, esos dos valores deben estar encerrados en ambos lados de la raíz. Método gráfico. Son usados para obtener una aproximación a la raíz de una ecuación graficando una función. Dichas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos. Esas técnicas gráficas tienen un valor prácticamente limitado, ya que no son precisas. Métodos de bisección, conocido también como método de corte binario, de partición de intervalo o de Bolzano. Es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. Criterios de paro y estimación de errores. Utilizando el método de bisección, se debe repetir para obtener una aproximación más exacta de la raíz. Ahora se debe desarrollar un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método. Una sugerencia sería finalizar el cálculo cuando el error verdadero se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. En este caso se requiere estimar el error de forma que no se necesite el conocimiento previo de la raíz. Y este error, el error relativo porcentual, se calcula con esta fórmula. El error relativo sería igual a x sub r, el nuevo menos x sub r anterior, dividido entre x sub r nuevo, por 100%. Método de la falsa posición. La falsa posición es una alternativa basada en una visualización gráfica. Un inconveniente del método de bisección es que al dividir el intervalo en mitades iguales no se toman en consideración las magnitudes. Por ejemplo, si la función x sub l está mucho más cercana a 0 que la función x sub u, es lógico que la raíz se encuentre más cerca de x sub l que de x sub u, como se presenta aquí en la figura. Un método alternativo que aprovecha esta visualización gráfica consiste en unir estas dos funciones con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz. El hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una falsa posición de la raíz. De aquí el nombre de este método, y lo que en latín le llaman regula falsi. También se le conoce como método de interpolación lineal. Desventajas de este método: el método de la falsa posición. Bueno, hay casos en los que el método de la falsa posición no es la mejor opción, pues hay ciertos casos donde el método de bisección ofrece mejores resultados. Aquí tenemos dos imágenes, en una utilizando el método de bisección y el otro utilizando el método de falsa posición. Y en los resultados vemos que en la primera, usando bisección, los resultados se resumen y aquí dan ciertos resultados, como por ejemplo x sub l, que comienza desde 0 y va aumentando 0.65, 0.975, etc. Y en la otra imagen, después de 5 iteraciones, el error verdadero se reduce a menos del 2%. Con la falsa posición se obtienen resultados muy diferentes. Bueno, aquí ya vemos que los valores
son mucho más cercanos al cero. Tenemos la falsa posición modificada. Una forma de disminuir la naturaleza unilateral de la falsa posición consiste en obtener un algoritmo que detecte cuándo se estanca uno de los límites del intervalo. Si ocurre esto, se divide a la mitad del valor de la función en el punto de estancamiento, y a este método se llama método de la falsa posición modificada. Aquí tenemos un ejemplo del algoritmo, el cual permite pues detectar ese estancamiento. Búsquedas por incremento y determinación de valores iniciales. Esto consiste en empezar en un extremo del intervalo de interés y realizar evaluaciones de la función con pequeños incrementos a lo largo del intervalo. Si la función cambia de signo, se supone que la raíz está dentro del incremento. Un problema por potenciar en los métodos de búsqueda por incremento es el de escoger la longitud del incremento. Si la longitud es muy pequeña, la búsqueda llega a consumir demasiado tiempo. Por otro lado, si la longitud es demasiado grande, existe la posibilidad de que raíces muy cercanas entre sí pasen inadvertidas. Tenemos los métodos abiertos. Estos se basan en fórmulas que requieren únicamente un solo valor de inicio x o que empiecen con un par de ellos, pero no necesariamente encierran la raíz. Estos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en el cálculo. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Empecemos el análisis de los métodos abiertos con una versión simple que es útil para ilustrar su forma general y también para demostrar el concepto de convergencia. Iteración simple de punto fijo. Los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo, también llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva o método de punto fijo. Al arreglar la ecuación, función de x es igual a 0, de tal modo que x esté al lado izquierdo de la ecuación. Método gráfico de las dos curvas. El método de las dos curvas también utiliza para ilustrar la convergencia y divergencia de la iteración de punto fijo. En primer lugar, la ecuación se expresa como un par de ecuaciones, x1 igual a x y y2 igual a g de x. Estas dos ecuaciones se grafican por separado. Entonces, las raíces de f de x igual a 0 corresponde al valor de la abscisa para las intersecciones de las dos curvas. En la figura se grafican la función y sub l igual a x por y, cuatro formas diferentes de la función x sub 2 igual a g de x. Método de Newton-Raphson. De todos, este es el método más utilizado. Si el valor inicial para la raíz es x sub i, entonces se puede trazar una tangente desde el punto x sub i y la función de x sub i de la curva. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: utiliza el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de f de x es igual a e elevado a la menos x menos x, empleando como valor inicial x sub 0 igual a 0. La primera derivada de la función sería esta: derivada de x igual a menos x elevado a la menos x menos 1, que se sustituye junto con la función original para tener esta fórmula. Entonces los valores, luego de hacer esas operaciones, vemos que son estos, y que aquí en x sub i se van acercando cada vez más al 0. Desventajas del método de Newton-Raphson. Aunque este método en general es muy eficiente, hay situaciones donde se comporta de manera deficiente,
como lo es en el caso de raíces múltiples y raíces simples. No hay un criterio general de convergencia para el método de Newton-Raphson. Su convergencia depende de la naturaleza de la función y de la exactitud del valor inicial. La única solución en estos casos es tener un valor inicial que sea suficientemente cercano a la raíz. Y para algunas funciones ningún valor inicial funcionará. Los buenos valores iniciales por lo común se predicen con un conocimiento del problema físico o mediante el uso de recursos alternativos, tales como las gráficas, que proporcionan mayor claridad en el comportamiento de la solución. Las raíces múltiples. Podemos definir una raíz múltiple como es aquella que corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje de x. Por ejemplo, función de x es igual a x menos 3 por x menos 1 por x menos 1. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería tiene una raíz doble, porque un valor de x hace que dos términos de la ecuación sean iguales a 0. También podríamos tener otro ejemplo donde una raíz triple, donde aparezca una raíz triple, y la cual corresponde al valor de x que hace que tres términos sean iguales a 0. Sistema de ecuaciones no lineales. La solución de este sistema de ecuaciones consta de un conjunto de valores de x que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. Evaluación y derivación de polinomios. En algunos casos no resulta lo mejor para determinar el valor de un polinomio, utilizando otros métodos para un valor específico de x. Para evaluar el polinomio de tercer grado, como sería esta imagen, implica 6 multiplicaciones y 3 sumas. En general, para un polinomio de enésimo orden se requieren n por n más 1 dividido entre 2 multiplicaciones y n sumas. En cambio, de la forma anidada minimiza el número de operaciones, también tienden a minimizar los errores de redondeo. Así sería como lo ven en esta imagen. La deflación polinomial. Suponiendo que se determina la raíz de un polinomio de enésimo grado, si se repite el procedimiento para localizar la raíz, puede encontrarse la misma raíz. Por lo tanto, sería adecuado eliminar la raíz encontrada antes de continuar. A este proceso de eliminar la raíz es lo que se le llama la deflación polinomial. Y eso es todo. Gracias.